Grabar. Estábamos en este ejemplo, ¿sí? En el ejemplo de acá. Imagínense que aquí tengo el número del empleado, les decía, y luego aquí tengo el número de departamento, y luego aquí tengo el nombre del departamento, y luego aquí tengo la clave del departamento, y luego aquí tengo la localización del departamento. ¿Sí se están dando cuenta de lo que estoy diciendo? Sí, profe. O sea, los diferentes tipos de ¿Se acuerdan de lo que hablamos atributos la que se le clase puede dar. pasada? Sí, es Las manzanas con las manzanas re, y las manzanas. ¿Qué? ¿Las peras con las peras? sí, ¿cómo se llamaba eso, profe? ¿Cómo lo dijo? Era A ver, acuérdense. sí. ¿Registro? No. Redundancia, profe, es redundancia. Bueno, es redundancia, pero eso se le llamaba, acuérdense, ¿alguien más? ¿Quién da más? Se lo voy a poner acá para que lo vean. Tiene que ver una con la isolation, que es aislamiento, Ajá. y otra con Y la con, tecnicidad. Entonces, sí, el aislamiento es que cada dato esté en su tabla, ¿se acuerdan? sí, profe. Entonces, ¿qué estoy haciendo en la tabla de la izquierda a la tabla derecha? Está organizándolos, por ejemplo, que si es de personal, Ajá, solamente sus datos, es correcto. su, ¿cómo se llama? Apellidos, O edad sea, y... una persona que no sabe diseñar bases de datos, ¿qué va a hacer? ¿Como la izquierda o como la derecha de arriba? pues como la izquierda. Como la izquierda, ¿va? O sea, todo lo va a poner junto, va a haber información duplicada, la tabla va a ser enorme, va a tener miles de registros, va a tener miles de duplicidades, va a ser Sí. lenta porque va a tener muchísimos campos. Esto no se sabe diseñar. Entonces, el objetivo de esta materia, muchachos, es pasar de esto a esto. Acá que vemos, pues aquí están empleados y aquí están departamentos y acá están a lo mejor no sé, compañías y acá están sucursales, pero no está todo en Sí. una misma tabla, ¿queda claro? ¿Qué estamos haciendo? Estamos aislando. Estamos poniendo las peras con las peras y las manzanas con las manzanas. Profe, Eu. a ver si entendí, porque llegué un poquito tarde, Sí, porque Alberto. no sabía que era el mismo link. Ajá. Entonces se tiene que poner los datos en orden, solamente tienes que acomodar la tabla, dato, pues sí, una columna de algo y otra de otro. Exacto, o sea, estamos hablando de los atributos, ¿verdad? Porque aquí apenas, Alberto, estamos hablando de que la estás diseñando. Entonces, un error de diseño, Alberto, es que pongas toda la información en una sola tabla. Eso no se debe de hacer. Debes de Bueno, pasar a dividir la información en diferentes tablas, ¿queda claro? sí. Lo que habíamos hablado, peras con peras y manzanas con manzanas. Ok. Ok. Cuando ya tengas esto es el modelo entidad-relación. Este se va a convertir al modelo relacional. ¿Qué estoy convirtiendo de acá a acá? Estoy convirtiendo las entidades en tablas. ¿Ok? Una vez que tenga las tablas, que es esta parte, que ya están optimizadas, ¿sí? ¿Qué voy Tienen a que hacer? sincronizar, ¿Qué voy a hacer entre ellas? enlazarse. Exacto, relacionarlas. ¿Y cómo las voy a relacionar? Con la ID Con la o llave algo. primaria. O sea, estamos de acuerdo que cada una de estas va a tener su propio ID, ¿estamos de acuerdo? Imagínate que aquí tengo productos, aquí tengo proveedores, aquí tengo clientes y aquí tengo a lo mejor ¿qué me falta en este sistema? Precios. Bueno, el precio es del producto. El Mm, precio es un atributo del producto. por ejemplo, flotillas. ¿Dónde está hecho, profe? ¿Cómo? No entendí la pregunta. Bueno, ¿de qué país es? ¿De qué país? Países. ¿De qué Podría ser, país es el producto? sí, porque Pues pues algunas personas les gustaría saber de dónde pudiera viene. ser si estamos hablando de una empresa que importa y de todos lados Pero, del mundo, ¿verdad?
Pero a ver, vamos Ajá. a pensar en una tiendita. No se me vayan tan allá. Vamos a hablar de una tiendita. Ah, no sé si ya estoy empezando a... Ching, creo que no grabé esa parte. Ah, no, sí, sí lo grabé. Vamos a pensar en una tiendita. Este es Refrescos, artículos, este papitas. es proveedores, este es clientes, y este, ¿qué les gusta que pudiera ser? Ah, Productos. Ya son Ya artículos. Ya, perdón, no escuché. Ajá. Entonces tenemos artículos, productos, falta uno muy esencial. Artículos, productos, proveedores. ¿Qué hace la tienda? Ingresos. Ventas. Entonces, ¿esta tabla de qué es? de ventas. Exacto. ¿Se dan cuenta cómo lo estoy organizando? Y se dan cuenta cómo cada cual de ellas va a tener sus propios atributos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, por ejemplo, esta que fue clientes, perdón, esta que fue artículos, ¿qué campos o qué atributos va a tener? Eh, Va a tener nombre del artículo, sí. El número de serie de las cosas. el precio, muy bien, ¿qué más? Si tiene cuánta cantidad llegó, Ok, ¿qué existencia tengo del artículo? Muy bien. existencia. Caducidad, no sé. Pudiera ser fecha de caducidad. Ok, estamos de acuerdo que uno de los atributos que están aquí, va a ser número de proveedor. Ay, nada más que no Sí. puedo grabar. Digo, no puedo escribir. Pero uno de esos va a ser número de proveedor. ¿Estamos de acuerdo? Voy a poner highlighter. No puedo. Ok. Uno de esos va a ser número de proveedor. ¿Y para qué voy a necesitar ese número de proveedor? Para volverlo a llamar cuando ya no tenga, cuando llegue a haber alguna sí, incidencia. pero más importante que eso, a ver, aquí uno de estos atributos voy a tener el número de proveedor. Dijimos que esta tabla era de proveedores. Ahora díganme qué atributos va a tener proveedores. Proveedores, Sus Ajá. números telefónicos, Empresa, Número de nombre, teléfono, muy bien. ¿Qué más? dirección, Dirección, Correo. correo, muy bien. el nombre. El nombre, exacto. Todos esos apellido. todos esos atributos van a estar en esta tabla, ¿de acuerdo? Entonces, imagínate que ahora yo quiero saber, para el artículo 1, que es leche, aquí va a decir que el número del proveedor va a ser el 10 y el proveedor 10 es Lala. Aquí voy a tener todos los datos de Lala. ¿Para qué voy a poder querer acceder aquí a Lala? ¿Qué dato voy a Para checar obtener de el aquí? correo, los números, el número Exacto, el número de telefónico. teléfono y todo, ¿no? O la dirección. Y dado que en Entonces, caso que haya un problema, ¿no? Exacto. ¿Cómo voy a relacionar esta con esta? ¿Mediante qué campo? La ID, El ID del No. proveedor. ¿Estamos de acuerdo que el ID va a estar aquí, de proveedor? Y ok, aquí va a haber un ID de proveedor, ¿sí? Y acá, en esta otra tabla, va a haber otro ID de proveedor. Voy a aprovechar este ejemplo, muchachos, para dar un concepto que todavía no vemos. Este ID de proveedor en la tabla de artículos, en teoría, debería de pertenecer a la tabla de artículos. ¿Es un dato de la tabla de artículos? Mm, O sea, No. sí es correcto que pertenezca, ¿eh? Pero, Sí, se puede usar. pero es un dato de proveedores, ¿cierto? Pero Una lo llave foránea. necesitamos. Exacto. ¿Quién dijo eso? Eddie. Eddie. Muy bien, Eddie. Este campo se le llama foreign key porque está en la tabla de artículos, ¿sí? ¿Y por qué es una llave foránea? Ah, pues porque me permite acceder a ¿qué tabla? Artículos. A la de proveedores. Entonces, este mismo ID que estaba en la llave de proveedores, ¿cómo se le llama? Primary key. Primary key. ¿Vemos la diferencia? Sí. Entonces, el atributo que está en artículos que relaciona al proveedor se le llama foreign key. El atributo que está en la tabla de proveedores que me permite acceder a un proveedor se le llama primary key. Primary key. ¿Sí?
Entonces, ya me están entendiendo. ¿Qué es esto? Todo eso es esto. Es el último paso que queremos llegar. Esto que está aquí es la relación. ¿Qué me indica todo esto, muchachos? ¿Me pueden alguien explicar? Que cuando buscas algo, bueno, algo relacionado, inmediatamente vas a ir toda la información y todo lo que está enlazado a ella. ¿Es correcto, Gerardo? Muy bien. Porque yo mediante el ID del proveedor voy a poder acceder a los proveedores y voy a poder darle información. Mediante ese mismo ID del proveedor voy a poder acceder, dijimos que era clientes. Un cliente me va a comprar un artículo, entonces está relacionado con los artículos, ¿cierto? O sea, yo debo de poder saber en una tienda qué cliente me compró qué cosa, ¿sí? O imagínense la tienda de Liverpool. Tú vas a comprar a Liverpool y Liverpool es lo mismo, o sea, el cliente va a comprar artículos y esos artículos se los surten los proveedores. Y cuando el cliente compre varios artículos, ¿en dónde se va a grabar? En la venta. ¿Y la venta qué va a tener? ¿Qué debe de tener la venta? Como atributo. Ganancias. No, la venta, la tabla de ventas, ¿qué debe de sí. tener como atributos? Pues el producto que se vendió. El producto que, el ID que se, el producto que se vendió. Cantidad. ¿Qué más? La cantidad del producto cantidad que se vendió. Muy bien. ¿Qué más? ¿En el que precio se vendió? El precio que se vendió, muy bien. El precio de venta. ¿Qué más? ¿A quién se vendió? ¿A quién se vendió, que es el cliente? A ver, y si pongo a quién se vendió, que es el cliente, ¿es correcto que aquí ponga, por ejemplo, el teléfono y el nombre del cliente? No. ¿Por qué no? Porque eso ya está en la tabla de clientes. Exacto. ¡Ah, qué barbaridad! Ya me hicieron el día, muchachos. Ya me hicieron el día, porque eso que acaban de entender es el Los del B no lo entendieron. Es el core. No, pues hay gente que no lo entiende, ¿eh? O sea, hay gente que llegamos al final del cuatri y todavía me están duplicando todo, ¿ah? Entonces, eso que acaban de entender ustedes, ese concepto es el más importante que podamos entender. O sea, de ahí deriva lo que dijimos que era lo más importante, que era ¿qué cosa? La relación entre todas estas tablas. Y la consistencia. Si ustedes cuidan eso, están programando con una excelente consistencia. Lo que acabo de explicar ahorita. ¿Sí? ¿Queda claro? A ver, dudas. Sí. No se me queden callados porque no todos están hablando. No, acuérdense que yo digo, si yo digo dudas y todo el mundo se queda callado, ¿qué entiendo? Que todos entendemos. Que todos entendieron. Entonces, que no le dé pena, o sea, hable y diga. Yo sí tengo una, profe. Mándeme. ¿Hay un límite de llaves foráneas que podamos tener en la tabla? Bueno, eso depende del manejador de base de datos, pero en 30 años de experiencia jamás he visto que se llegue al límite de algo. ¿Sí? Entonces, tú puedes definir, aquí es una buena pregunta importante. Primero, llaves primarias, tablas nada más tiene una por llave. Sí. O sea, llave primaria no puede haber muchas, pero llaves foráneas sí pueden haber muchas. Es que las llaves foráneas son para el azar, ¿no? Exacto. Sí, pero es lo que le decía. No hay límite. No me ha tocado que excedas ese límite. No dudo que sí lo haya, ¿eh? No dudo que sí lo haya. Va a depender de qué? Del sistema manejador de base de datos. Muy bien, gracias. Pero son a veces cientos o miles que realmente... Imagínate una tabla, Santiago. ¿Quién preguntó, Santiago? Sí, yo. Ok. Imagínate una tabla. Imagínate que el límite sea 1000 llaves foráneas. ¿Te puedes imaginar el tamaño de esa tabla? No, pues. O sea, no es coherente, ¿verdad? Entonces, o sea, realmente no hay límite para fines pueden prácticos. Ser muchas. Sí pueden ser muchas. Bueno, eso que me acaban de decir es esto que está aquí. Yo puedo tener una tabla de ventas y puedo tener una tabla de cliente. Cada quien va a tener sus propios campos. Ventas va a tener el ID de la venta, el ID del cliente, el ID del producto y la fecha, ¿de acuerdo? Pero nada más eso. Si yo quiero obtener el nombre del cliente, bueno, pues en mi venta, fíjate, voy a tener un identificador primero. Déjame cambio de esto.
Voy a tener un identificador ¿de qué? De la venta. De la De la venta. venta, pues. Y esto va a ser la llave primaria, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero voy a tener también que esa venta la hizo un Cliente. cliente y voy a tener el ID del cliente, ¿sí? Y luego voy a tener un producto y Tu ese ID. producto es un ID del producto también. Entonces, si yo quiero obtener los datos del teléfono del cliente, no tengo por qué tener aquí en el archivo de ventas el teléfono del cliente, ¿de acuerdo? Eso sería mal. ¿Por qué? Porque ya tengo su ID. Entonces, este ID voy a poder accederlo aquí, a la tabla de clientes. A los datos del cliente. A los datos del cliente y a lo mejor para obtener su teléfono, que es correcto. Pero este O su teléfono, correo. o su correo, ¿verdad? O su nombre. Sí, o si es un paquete en línea, el domicilio para poder enviárselo. Es correcto. Ese domicilio, ¿dónde es correcto que esté? En los datos del cliente. En los datos del cliente, porque es un dato o es un atributo que pertenece a quién? Pues al cliente. ¿De acuerdo? ¿Está quedando claro eso? Sí. Ok, entonces, así es como se deben de programar las tablas para poder hacer que la información sea coherente y sea a donde pertenece. Voy a aprovechar para explicar otro concepto aquí. Ventas es una, si se fijan, cliente, o sea, si quiero que se imaginen la tabla de clientes y quiero que se imaginen la tabla de artículos. Esas tablas normalmente son, tenemos dos tipos de tablas. Voy a empezar por ahí explicando. Hay tablas que se les llama maestras y hay tablas que se les llama de detalle. ¿Sí? Una tabla maestra es una tabla en donde normalmente nada más tengo una llave primaria y pudiera tener una o más llaves foráneas. Cliente es un ejemplo conciso de una tabla maestra. ¿Por qué maestra? ¿Cuántos ID del cliente puedo tener en la tabla de clientes? Digo, ¿cuánto? O sea, me refiero a este número, al 4378. Uno. Nada más uno, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando estoy hablando de una tabla maestra, normalmente yo nada más tengo un número que identifica ese registro. Si hablo del proveedor, perdón, del proveedor, pues es lo mismo. Y si hablo del producto, es lo mismo. Cada producto va a tener un ID, ¿cierto? Y Sí. ese no se va a repetir. Entonces, ahí estamos hablando de una tabla de datos maestros. Esta tabla de ventas que está aquí es una tabla muy especial, porque esa es una tabla de detalle. ¿Sí? ¿Por qué es una tabla de detalle? Quiero que noten algo. Nada más que aquí no aparece, pero puede suceder. Quiero que se enfoquen ahora a la tabla de ventas. Esa es una tabla de detalle. ¿Sí? Entonces, pregunta. Yo puedo tener el ID de venta y puedo tener otro ID de venta. Este dato no se va a repetir nunca, porque me debe de identificar ¿qué cosa? La venta. La El venta, registro. ¿verdad? El cliente, ¿se puede repetir? No. Sí. Sí. Claro que sí. Claro A que ver, sí, porque, Ahí ¿por qué? en A ver, ventas. ¿por qué se puede repetir el cliente? porque ese cliente puede pedir tanto un producto como otro. O puede tener diferentes ventas, ¿no? Vamos a Sí. pensar en Liverpool. Tú Sí, fuiste a sí. Liverpool el día de hoy, ¿sí? Y compraste un pantalón. Entonces, Churape tiene el cliente 5067 y con este ID de venta compró el producto que es un pantalón. Obviamente el día de hoy. ¿Estamos a cuánto? ¿A qué estamos hoy? A 14 de mayo. ¿Ok? Entonces, el mismo Churape hoy se le olvidó que también tenía que comprar un regalo para su mamá, porque no le compró nada el día de las Chale. madres. ¿Verdad?
Entonces, Bueno, eso debió haber sido 4 días. bueno, pues sí, pero pues más vale tarde que nunca, Churape. ¿Ah? Sí, para evitar el contagio. Ándale. De por sí hoy llegó. Exacto, hoy había menos gente y él cuidó la sana distancia y dijo, no, pues hasta hoy le compro el regalo. Sana Así distancia de es. tiempo. El chiste, Churape, es que este mismo día compraste el pantalón y este mismo día le compraste una pijama a tu mamá y obviamente el ID del cliente es 5067, ¿estamos de acuerdo? ¿El ID del Sí. producto cambia? Sí. Sí, Sí, ¿verdad? ¿El ID de la venta cambia? también. Sí, ¿verdad? También. Y la fecha es la misma. Sí. Bueno, entonces, para identificar este registro o estos registros, yo necesito de la combinación de estos 3 campos, y a veces hasta la fecha, Sí. para identificar cada registro, ¿estamos de acuerdo? O para poderlo acceder. Bueno, a esto se le llama una llave compuesta. ¿Qué es una llave compuesta? Una llave compuesta es una llave que está formada por ¿qué? Ustedes díganme. Una Por llave más de compuesta. una llave. Más de una llave o la unión de varias llaves. O sea, ID de la venta es una llave. ID del cliente es otra llave. Y ID del producto es otra llave. Entonces, la unión de estas 3 me hace una llave compuesta. ¿Qué archivos normalmente utilizan las llaves compuestas? ¿Qué tipo de archivos o qué tipo de tablas? Las tablas de detalle. Exacto. En una tabla maestra, difícilmente tú vas a encontrar una llave compuesta. Ahí normalmente nada más hay llaves primarias. Ese concepto es muy importante en las bases de datos, muchachos. ¿Lo entendieron? Sí. Sí. ¿Y todos? A ver, confírmenme todos, porque le estoy dando la clase a 15, no a 2 Sí, o 3. profe. Ok, muy bien. Excelente. Entonces, ¿vamos bien? Sí. Sí, profe. Perfecto. Ok, ¿qué elementos tenemos en el modelo? Ya dijimos que los modelos tienen tablas. Y las entidades eran iguales a ¿qué? ¿A los registros? No. No. A las tablas, Las perdón. tablas. Perfecto. Las entidades son iguales a las tablas. ¿Sí? O sea, esta es igual a esta. Las tablas representan entidades. O sea, cuando tú diseñas una entidad. Cuando tú la vas a programar, esa entidad se va a convertir ¿en qué? Habla. En una tabla. Entonces, estas son reglas para darle nombres a las tablas. Siempre deben de estar nombradas en singular. O sea, cuando tú programes en el SQL o donde tú quieras, la tabla de alumnos no se va a llamar tabla de alumnos. ¿Cómo se va a llamar? Alumnos. Alumno. Perdón. La tabla de artículos no se va a llamar tabla de artículos. ¿Cómo se va a llamar? Artículo. Exacto. Artículo. ¿Sí? Esa es una regla. Las tablas se deben de llamar en singular. Entonces, si yo puedo tener una tabla de vehículos o de vehículo, ¿verdad? Una tabla de orden, una tabla de grados. ¿Ok? Grado. Alguien que sepa inglés, ¿qué significa esta parte de abajo? A ver, Lalo. Tú mero. Hay muchos. Sí, hay muchos. ¿Leida? Francisco Eduardo, Paco. Está bien. Tablas en jerga de bases de datos son archivos planos. Ok. Y las bases de o datos, spreadsheet, o que es una hoja de cálculo, ¿no? Como sí, una hoja de cálculo. Que fíjense, ¿qué es jargón? Jerga. ¿Y qué significa eso? O sea, Pero no es forma de jerga, hablar. Exacto. Un jargón es la forma de hablar. Y ustedes, fíjense muy bien, ustedes ya van en segundo, pero ustedes ya tienen un jargón de TI. ya traemos jargón. Ya traen jargón. Porque yo Lo ya decimos en inglés porque en español se malinterpreta. Ok.
Ustedes ya tienen un lenguaje técnico. Eso es jargón. Pues dice. ¿Verdad? No, sí. Pues sí, Sí, fíjate. A ver, fíjense muy bien. Quiero ya que se decimos tabla, ubiquen. ya es ganancia. A ver, fíjense, pónganme tantita atención. Ya decimos entidad. Les quiero levantar la moral porque esto es cierto. Fíjense, apenas llevan 2 cuatris. Voy a hablar con un ambiente, con un jargón de ingeniero de sistemas. ¿Ok? Ay, Jesús. Entonces, fíjense lo que les voy a platicar. Les voy a decir, las bases de datos manejan uno de sus principales elementos, que es la integridad, manejando una integridad que se maneja a través del acceso concurrente, que tienen todas las diferentes entidades a través de sus atributos y se maneja por las llaves primarias, las llaves foráneas y las llaves compuestas. ¿Me entendieron lo que dije? Sí. Sí, Sí, ¿verdad? Sí. Ok, ¿qué hubiera pasado si todo ese rollo se los hubiera dicho el cuatri pasado? No traeríamos Ah, jargón. pues pensaría que me estaba faltando el respeto, profe. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿han obtenido ya un jargón de TI? Sí. sí, Bastante, ¿verdad? Mazo. Sí, entonces, no, que nos falta mucho, claro que nos falta mucho, pero ahí Pero ya es vamos. algo. O sea, ya tienen un jargón de TI. Mira, por ejemplo, mi hija es médica y ahorita nada más volteó y se me quedó viendo. ¿Y qué está hablando mi papá? O sea, no tiene ni idea de qué que estoy es jargón. hablando, ¿verdad? Y ella me la puede regresar porque ahorita se puede poner a hablar en sus términos de médica y yo no le entiendo ni más de lo que En su está idioma, diciendo. Porque Sí. está utilizando un lenguaje de qué tipo? Médico. Técnico, ¿verdad? Sí. Enfocado a los Técnico. médicos. Un tecnicismo. Exacto, mande. Es como cuando yo le estoy hablando a mi mamá de computadoras o de juegos y ella me dice, háblame en cristiano. Exacto. Exacto. Si tú te pones a tu mamá a platicarle todo esto que estás aprendiendo, no, hombre, te va a decir, mi hijo, ¿sabe qué? No me diga groserías. Usted no será, me dirían en mi rancho. Así La es. tuya, por si acaso. Ándale, un poquito más peor. Ok. Muy bien, entonces, ¿estamos claros? Sí, Sí. profe.